¿Qué pasa, gente? El Real Madrid tiene un problema con Kylian Mbappé y Kylian Mbappé, aunque lo niegue, tiene un problema con el Real Madrid. Lo analizamos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo que, como suelo recordar, los miembros del canal, gracias porque cada vez os estáis sumando más gente y estáis apoyando al canal con vuestras aportaciones económicas. Podéis ver antes, bastantes horas antes, el día previo, y el resto, bueno, por la mañana o en algunos casos que reservo ese contenido para miembros, pues ni eso, así que os animo a que estéis por ahí. En cualquier caso, todas las opiniones y más con este tema son bienvenidas porque me parece un asunto de máxima actualidad y que está levantando mucha expectación, porque fijaos que ha habido polémicas, que ha habido líos durante esta temporada en el Real Madrid, pero siempre queda un poco más. Parece que hay un piso más al que bajar y lo que se vivió el jueves en el Santiago Bernabéu tras el partido entre el Real Madrid y el Oviedo es bastante significativo. Kylian Mbappé yendo a atacar a Arbeloa, supongo que él considerando que se estaba defendiéndose, y Arbeloa también contestando con alguna chinita, y lo vamos a analizar. Os venimos contando en The Athletic que la actitud de Kylian Mbappé en las últimas semanas ha dejado mucho que desear y que cada vez está preocupando más a diferentes niveles en el club. Se le ve desconectado, yo desde fuera también percibo que él está cabreado, que le molesta un poco todo, que sus motivos tendrá, pero que no los está sabiendo exponer bien y explicar bien, y lo pagó el jueves con esa pitada que fue la mayoritaria, la más sonora de la noche. Hubo otros jugadores como Vinicius que se llevaron pitos, en menor medida Jude Bellingham, que pidió perdón al marcar el 0-2, el 2-0, perdón. El propio Vinicius, cuando marcó contra el Alavés después de haber sido pitado toda la noche, pidió perdón. Mbappé todavía no ha tenido ese gesto, quizás no lo sienta, quizás no se haya dado cuenta, pero esa es la realidad. Con Mbappé se está juntando un poco todo de cosas que se le reprochan. Ha sido muy comentado también internamente ese viaje a Italia con su pareja mientras estaba recuperándose de la lesión. Dijo en zona mixta que no era de vacaciones, que se había estado tratando. Yo creo que eso lo damos por descontado. Hoy en día todos los jugadores, o sea, Endrick el verano pasado se llevó a la luna de miel después de casarse a Japón a su preparador físico personal, o sea que de ahí imaginaos el nivel de preparación. No todos a lo mejor llegan a ese punto, pero que es normal que en vacaciones se traten, etcétera, etcétera, y que estaba autorizado por el club, que por cierto eso también habría que, no quiso entrar en detalles Mbappé cuando le preguntó, creo que Miguelito, por a quién le había pedido permiso, pero bueno, creo que también el club ahí no estuvo del todo acertado. El caso es que esa exhibición pública, aunque fuera involuntaria, de ese viaje con su pareja a Italia no gustó a muchos niveles, incluido el vestuario, Arbeloa, el staff, la gente que está ahí en el día a día. Tampoco que aterrizara en Madrid pocos minutos antes de que empezara el partido contra el Español, y luego un poco todo lo que ha sido la gestión de la recuperación de la rodilla, ese misterio que rodea a Mbappé, en la que él, la sensación que transmite y lo que cuentan en Valdebebas es que solo sabe él cuándo va a volver, cuándo va a jugar, cuándo no, y cómo eso tuvo un punto álgido que fue en la previa del clásico. Arbeloa había preparado toda la semana con otro plan de trabajo, porque el feedback que recibía de los servicios médicos, de fisios, etcétera, era que Mbappé no estaba para jugar. Mbappé entrenó con el grupo el sábado y en un punto se vio en el grupo de los teóricos suplentes, y a los pocos minutos se salió de ese entrenamiento, bueno, porque aludiendo o alegando, perdón, que tenía unas molestias físicas. Finalmente ni siquiera entró en la convocatoria para el Clásico, y para rematar esa famosa story durante el Clásico con 2-0 ya arriba para el Barcelona, que no ha gustado, no os gusta a vosotros, pero es que tampoco gusta a diferentes niveles en el club, insisto, incluidos los del día a día, tanto staff como jugadores. ¿Por qué repaso esto y por qué rescato esto? Bueno, porque después del partido, la suplencia para mí de Mbappé contra el Oviedo se debe precisamente a ese hecho de no estar en Barcelona en el Clásico. Lo dijo a su manera, un poco sutil, o como si fuera una explicación un poco más científica Arbeloa en rueda de prensa. No veo normal que un jugador no debería, dijo, no debería empezarse a titular un jugador que hace 3-4 días no estaba ni siquiera para estar en la convocatoria para viajar a Barcelona.
sí que lo hizo y se comió el marrón, porque no deja de ser un marrón Gonzalo, y Arbeloa se lo quiso premiar contra el Oviedo. Lo que contamos en The Athletic es que en la previa del partido contra el Oviedo, Arbeloa le explica a Mbappé los motivos por los que, bueno, por los que está fuera del once titular y por los que luego tendría minutos. Mbappé le dice, bueno, que no está contento con esa decisión, y Arbeloa le explica que tampoco está contento con la actitud que está teniendo por todo esto que estábamos recapitulando ahora en las últimas semanas. Eso hace que al final del partido Mbappé salga bueno, señale a Arbeloa, diga que está al 100%. Para mí Mbappé ahí se deja mal a sí mismo. Un jugador que no podía ni siquiera viajar al Clásico hace tan solo unos días, no puedes decir que está al 100% y que está para empezar pocos días después contra el Oviedo en casa. Para mí ahí fue una decisión acertada de Arbeloa, y luego no me gustó. Fijaos que habla bien y que te gana. Yo estuve allí en las distancias cortas. Mbappé tiene mucha presencia, sabe hablar, le da mucha naturalidad. Cuando se tensa un poco las preguntas siempre dice no es nada personal, intenta rebajar, o sea, es muy inteligente, pero a veces las palabras no son suficientes, sobre todo cuando los hechos tampoco le acompañan. Él dice que Arbeloa le dice que es el cuarto delantero del equipo. Entendemos, aunque él no lo especificó, que se refería al partido contra el Oviedo, no en la temporada, y bueno, pone un poco de relieve que él estaba para jugar, para señalar al entrenador. Y luego me pareció también un poco una torpeza del club no llevar avisado a Arbeloa a la rueda de prensa. Es verdad que hay algunas preguntas que son simultáneas, pero yo estuve en la zona mixta, estuvo ahí en las teles unos cuantos minutos Mbappé, ahí ya entró Arbeloa en rueda de prensa, y mientras Arbeloa estaba en rueda de prensa con las 2-3 primeras preguntas, Mbappé todavía estaba en las radios, y creo que ahí se podría haber habido una reacción más rápida. Creo que Arbeloa por primera vez, aunque ha ido dejando cositas por primera vez en bastante tiempo, no dijo lo que tenía que decir. Habló otra vez del ego de los jugadores, dijo que él es el que toma las decisiones, y puso un poco en su sitio a Mbappé, igual que Mbappé le había puesto ahí en su sitio. Estamos en una temporada, al hilo de lo que comentaba en esa rueda de prensa, para mí lo comentaba tan preocupante, ponía en la miniatura del último vídeo, que lo tenéis ahí, de Florentino Pérez en Valdebebas, que señaló a la prensa como culpable, pero claro, es que estamos hablando de una temporada en la que una de tus dos grandes estrellas, la primera o la segunda, la que queráis, Vinicius, tiene una reacción muy airada contra el entrenador del equipo, contra Xabi Alonso, en todo un clásico. Luego, meses después, tienes a tu tercera, yo creo, estrella, Jude Bellingham, que celebra un gol haciendo gestos de beber, porque en las redes sociales, de las que en teoría pasan todos los jugadores, le estaban diciendo que salía mucho. Y luego tu primera o segunda estrella, que es Kylian Mbappé, es decir, en general tu tridente sale manchado o sale protagonizando esas imágenes. Kylian Mbappé también sale a señalar y a poner en la diana al entrenador, porque no se llevan bien, porque no están de acuerdo y porque no han conectado. Todo esto es público. Luego la prensa os podemos dar más detalles, lo que han hablado, lo que no, pero es que luego el incidente entre Carreras y Rüdiger, el propio Carreras sale a decir que ha habido un incidente con un compañero. Lo de Mbappé lo de Valverde y Tchouaméni, la pelea, el propio club acaba haciendo público que Fede Valverde ha tenido que ir al hospital, que va a estar, creo que eran 10-14 días de baja, que hay 500.000 euros de multa cada uno. Es decir, todo esto, más otras cosas que os hemos ido contando la prensa, cada uno con más o menos fiabilidad, pero bueno, que hay muchos detalles. Todo esto ha sido público, esto lo estáis viendo vosotros. Entonces, insisto, que las tres imágenes, diría, más importantes de la temporada, de cada uno de los tres principales galácticos de este Real Madrid, hayan sido, imágenes, escenas tan feas, tan desagradables. Además, en caso de Vinicius y Mbappé, con los dos entrenadores en público, pues creo que os puede invitar a pensar que es una estrategia, y me parece inteligente, de Florentino, pero que no se sostiene en este caso lo de señalar en la prensa. Por lo demás, el Madrid tiene un problema con Mbappé, porque es la segunda temporada sin ninguno de los grandes títulos desde que llegó Mbappé, que fue una apuesta muy fuerte, en especial de Florentino, fichaje que
no quiero ser ventajista, yo en su momento apoyé y no está funcionando en lo deportivo, pese a que a nivel goles o a nivel estadístico, pues Mbappé tendrá para decir, mira, yo he hecho todo esto, bueno, pues todo eso está siendo insuficiente y luego están pasando una serie de cosas cada vez más. Me he dejado el pollo que tuvo con un asistente, con alguien del staff, porque estaba haciendo de asistente en un partidillo y acabó insultándolo y gritándolo y se vivieron escenas en Valdebebas, pues que la gente flipaba con esa actitud de Mbappé. Entonces, Mbappé está haciendo cada vez más cosas de esas que antes nos llegaban un poco de oídas, un poco de segundas. En el PSG, desde el PSG también es verdad que lo querían renovar, pero en el PSG me escribían esta semana diciendo, te lo dijimos, te lo dije, es que es así, es que trae problemas, es que todo lo que le rodea acaba siendo conflictivo y eso es un problema en estos momentos para el Real Madrid. Y Mbappé tiene un problema con el Real Madrid que nace para mí de dos factores totalmente claves y que además hay alrededor de un mes de diferencia o pocas semanas de diferencia que se concentran ahí y que hacen saltar por los aires la buena senda y la buena temporada que llevaba Mbappé. Primero el tema de la rodilla, diagnóstico equivocado en una rodilla. Decía, fijaos lo mal que para mí está gestionando comunicativamente esto Mbappé, que le han hecho un mal diagnóstico, se han equivocado de rodilla y nadie, o casi nadie de lo que percibo, está en su barco, porque él no ha sabido gestionar esa frustración y trasladarla al público y expresarse, sino lo que ha hecho es mostrar su cabreo con gestos que solo le dejan peor a él. Pero que se equivoquen en un diagnóstico de rodilla, en una articulación tan importante para un futbolista y encima en año de mundial, me parece algo muy grave. Y luego está también el tema de Xabi Alonso. Os contamos hace meses en The Athletic que Kylian Mbappé era uno de los jugadores que apoyaba a Xabi Alonso. Claro, Mbappé habrá visto que el entrenador que a él le gustaba, que le había hecho tirar las faltas, tirar los penaltis, ponerle, casi nunca quitarle, ser el jugador más indiscutible del equipo, además en contraposición a Vinicius, que no conectaba con Xabi Alonso, ni Xabi Alonso con él, ha visto que eso, seguramente muy influenciado por Vinicius, Valverde, Bellingham, jugadores, y había más, pero que no estaban a favor de los métodos de Xabi Alonso. El club aprovechó los malos resultados para cortar esa dinámica y Mbappé, acordaos aquella rueda de prensa, creo que fue en una previa de Champions, cómo defendió a Xabi Alonso, cómo tiró también chinitas a sus compañeros. Por cierto, después del Oviedo también chinitas a los compañeros Por eso digo que es que su actitud no está gustando a diferentes niveles, diciendo, no era el único que no estaba en Madrid durante esa semana o durante esa recuperación. Pero digo, claro, Mbappé ve que le quitan al entrenador que a él le gustaba para poner a otro con el que además, y fijaos que Arbeloa ha intentado cuidarlo, Arbeloa ha hablado muy bien de Mbappé, igual que habló muy bien de Bellingham y de Vinicius, siempre fue su estrategia, hasta que ha llegado un punto en el que la falta de conexión entre ambos ha hecho estallar todo por los aires. Ahora mismo hay un divorcio total, que creo que no puede ir mucho a mayores porque a Arbeloa le quedan pues 2 partidos en el cargo, contra el Sevilla y para cerrar la temporada contra el Athletic Club en el Bernabéu, y Mbappé tiene un contrato más largo y ahí el club tiene que sentarse. Ha habido algunas noticias sobre ello, de las Picón también lo confirmaba, sentarse con Mbappé, intentar hablar e intentar reconducir la situación. Porque, oye, Mbappé para mí deja de ver en actitud y en fútbol este tiempo, pero a Mbappé no es tan malo como dicen los detractores de Mbappé. Seguramente tampoco es tan bueno como se creen los defensores de Mbappé o el propio Mbappé, pero con una buena estructura, con un buen equipo, con una buena conexión con el entrenador de todo el equipo, creo que Mbappé puede ser todavía un jugador bastante determinante y tiene contrato para ello en el Real Madrid. Así que nada, este sábado habla Arbeloa en rueda de prensa. Imagino que intentará calmar un poco las cosas, pero bueno, os leo en comentarios a ver qué os parece este divorcio total y qué soluciones pondréis vosotros o a quién señaláis más en este caso. Un abrazo.